quiero dejar expresa constancia de un hecho, de que esta exposición está dirigida más a estudiantes de Derecho. Es decir, casi no tenemos la intervención en mayor número de profesionales. Por consecuencia, el trabajo que yo voy a desarrollar es precisamente para inducir a los estudiantes de Derecho a la comprensión y a la importancia del manejo de la jurisprudencia en nuestro país, desde el año 2008 hasta acá, con la intromisión del nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Y por eso yo he considerado pertinente hacer unos pequeños un enfoque de aspectos preliminares para que vayamos entendiendo hacia dónde vamos y cuál es la importancia. Y ahí recién vamos a darnos cuenta del alcance, la trascendencia que tiene este evento que trata de difundir la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, vamos a hacer un recorrido muy ligero. Yo había preparado el material para mucho más tiempo, así es que vamos a ir señalando las particularidades más importantes. Todos sabemos lo que es un Estado, que es una sociedad política y jurídicamente organizada, es la esencia. En la esencia de todo Estado está el ser una unidad política y jurídica de la existencia misma del pueblo, pero también constituye definitivamente una entidad también de orden cultural. ¿Cuáles son los elementos del Estado clásicamente? Los que tenemos en pantalla: territorio, población, poder político y reconocimiento internacional. Dentro de los componentes que forman el poder político, que es el tercer elemento del Estado, encontramos autoridad, soberanía, autonomía, gobierno, legislación y administración de justicia. Como se puede apreciar, los tres últimos elementos permitieron la división del poder estatal en las funciones clásicas, que en otros países se les da el nombre de poderes y que acá están constitucionalmente establecidos como funciones. Tenemos el ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de los elementos jurídicos que rigen en un Estado, debemos tener claro una cosa. Esto es muy importante, por eso he destacado con color rojo: el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, las instituciones jurídicas, las categorías, las figuras jurídicas, la Constitución, leyes y otros elementos como decretos, reglamentos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas. Lo importante aquí es precisamente determinar lo que es el sistema jurídico, que es todo ese andamiaje filosófico, jurídico, social, que rige un país y del cual se proyecta el ordenamiento jurídico, que es el conjunto de normas que rigen. Y entonces, ahí vemos nosotros que el sistema jurídico tiene mucha importancia, porque al enfocar todo el ordenamiento jurídico, las instituciones, las categorías y las figuras, entonces encontramos que este ordenamiento jurídico es el reflejo del sistema. Y en nuestro país se estableció el Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social en el artículo 1 de la actual Carta Constitucional, en donde lo fundamental ahora para el Estado, su deber primordial y el más alto deber, es precisamente el de tutelar los derechos que se convierten en límites y en vínculos, límites para el poder y vínculos para el ejercicio efectivo. El Estado Constitucional ecuatoriano, con la Constitución de la República vigente desde el 2008, distingue a la representación parlamentaria de la representación constitucional. Y la Constitución se convierte en una norma jurídica directamente aplicable. Entonces, eso lo hace cualquier juez y cualquier funcionario. ¿Qué trascendencia tiene esto? Fundamental, porque la autoridad que hace cumplir precisamente es la Corte Constitucional. Y aquí viene lo importante para poder captar la trascendencia del evento de esta tarde, que es
que para poder resolver conflictos entre órganos o por exceso de sus atribuciones, el referee se transfiere el Parlamento a los jueces que tienen competencia constitucional. Por eso se habla de que tenemos acá un Estado presidencialista y jurisprudencial. Y ojo, cuando hablamos de un Estado en donde una fuente importante del derecho es la jurisprudencia, hoy los profesionales del derecho tenemos que manejar las normas, las reglas que nos están estableciendo en la Corte Constitucional a través de la serie de fallos y sentencias que emiten. En consecuencia, cuando hablamos precisamente de que estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia social en donde una fuente es la jurisprudencia, entonces ya vemos la importancia de este evento. El manejo de la jurisprudencia es vital en el profesional del derecho actual. El manejo de la jurisprudencia es primordial en la actuación del juez. Si no manejamos la jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juez no puede hacer realmente un control de legalidad, no puede hacer un control de constitucionalidad y menos uno de convencionalidad, que es lo que se establece en nuestro régimen actual. Así es que el manejo de la jurisprudencia hoy es imperioso. Por eso es que en la universidad y ahora la Corte Constitucional a través de estos espacios, al difundir las sentencias emitidas por esa Corte, entonces nos está ayudando al mejor manejo y entendimiento de nuestro ordenamiento jurídico, porque de acuerdo a la sentencia número 001-16-PJO-CC, las sentencias emitidas por la Corte Constitucional alcanzan el rango de norma de ese orden. Así es que es muy importante esto, y para los jueces es mucho más importante entender que desde el año 2008 hay consecuencias fundamentales en cuanto a la transformación de la Constitución y de la transformación a sistema normativo de la Constitución. En la sentencia que consta en pantalla 00108-SI-CC, se establece realmente cómo se debe manejar el derecho en el estado actual. Y noten ustedes que nos habla de que habrá de interpretarse todo el ordenamiento jurídico conforme el texto constitucional. Habrá de examinarse a la luz del texto constitucional todas las normas del ordenamiento jurídico. Y esto lo más importante, que nos enseñaron ya en esta sentencia interpretativa. En la aplicación concreta del derecho por los diversos operadores jurídicos, deberán aplicar en primer lugar la Constitución y las normas que tengan su misma jerarquía, a fin de extraer de ella la solución a cualquier litigio o problema jurídico, y solo si ésta no dice nada, se aplicarán las normas secundarias. La tradición en nuestro país y en el manejo del derecho interno ha sido al revés. Como estábamos en el sistema legicéntrico, le dábamos toda prioridad a la ley. Hoy ya no es así. Hoy tenemos que partir primero de la norma constitucional y es importante entender esto porque en el discurso litigioso tenemos que recurrir necesariamente a las sentencias constitucionales como normas de forzosa cita. Por eso es que autores modernos, uno nacional y uno extranjero, nos hablan todavía en este sentido por la etapa de transición en la que estamos viviendo, de que se están realizando todavía viejas prácticas con nuevas normas, nos dice el doctor Farid Simo, desde el año 2008. Y en efecto, estamos aplicando las costumbres viejas teniendo normas nuevas. Y algo muy importante que nos dice Zagrebelsky Gustavo es, se podría decir simplificadamente que la idea del derecho que el actual Estado constitucional implica
no ha entrado plenamente en el aire que respiran los juristas. Consecuentemente, si no concebimos lo que constituye la nueva Constitución en el nuevo ordenamiento jurídico, desde el año 2008, los discursos jurídicos que hagamos no se ajustarán al nuevo paradigma. Y obviamente, el profesional del derecho no saldrá de sus viejas prácticas legicéntricas y obviamente no tutelará de manera adecuada los derechos de sus defendidos. De ahí que dentro de para la protección de los derechos, una de las implementaciones más importantes que se establece en la Constitución del 2008 es la de establecer las garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales consideradas como mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos. Así es que tienen mucha importancia estas garantías constitucionales para defender los derechos. Y a continuación, vamos a ver que los derechos, para identificar cómo tutelarlos, se los ha representado en el diagrama que se encuentra en pantalla. Y se le representa en dos círculos. En la parte interna tenemos lo que se conoce en otros medios como núcleo duro. En el Ecuador, la Corte Constitucional prefiere llamarle núcleo esencial. Y en la periferia tenemos la dimensión de legalidad. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una vulneración de un derecho constitucional, es cuando se afecta el núcleo esencial del derecho, no lo de la periferia, porque eso es de orden de legalidad, y en el ordenamiento jurídico del país hay mecanismos para tutelarlos. Así es que las garantías constitucionales son esos mecanismos para tutelar los núcleos esenciales de los derechos, y estos definitivamente han sido regulados en forma técnica y hasta didáctica para el ejercicio de la función del abogado, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, tenemos que considerar lo siguiente, que los derechos humanos son garantías jurídicas, y al ser garantías jurídicas, son universales que protegen a todas las personas contra acciones u omisiones. Y cuando se dan vulneraciones de derechos a sus libertades, a sus derechos fundamentales, a la dignidad humana, entonces ahí precisamente como límite al poder público y al poder privado, que también hay que abarcarlo ahora con la existencia de la Constitución del 2008, entonces encontramos definitivamente ese límite al poder de los dos lados. Por eso es que fundamentalmente somos los funcionarios públicos, somos los jueces los que tenemos que tutelar, hacer todos los esfuerzos posibles por evitar la vulneración de los derechos. ¿Cuántas garantías jurisdiccionales existen? Hay una extensa clasificación, primarias, secundarias o específicas, y dentro de esto tenemos las normativas, las políticas públicas, las jurisdiccionales y las de participación. Tenemos también las extrajurídicas y las institucionales o extrajurídicas. Una vez que entendemos esto y que ya vemos que los derechos son el límite del poder y que los derechos tienen dos dimensiones, es decir, la dimensión constitucional y la legal, vamos a ver cómo se va implementando en nuestro país la defensa de derechos constitucionales. Y nos remitimos al artículo 167 de la Constitución, en donde se habla de que la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Pero, ¿cómo se ejerce? ¿A través de qué? A través de los órganos de la función judicial, que son los órganos jurisdiccionales, los encargados de aquello, de la clasificación que existe dentro de estos, y estos son los que hacen la justicia ordinaria. Y tenemos los demás órganos
y funciones establecidos en la Constitución y en la ley. Y dentro de estos órganos tenemos la Corte Constitucional, que hace justicia constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, que hace justicia electoral, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que hace justicia alternativa, y las autoridades indígenas, que hacen justicia indígena. Entonces, cuando hablamos nosotros de tutela de derechos, estamos entrando en el campo de la justicia constitucional, que tenemos que distinguirla de las otras clases de justicias que están en nuestro país. Miren cómo llegamos a este enfoque precisamente, para ver definitivamente que en la justicia constitucional, ¿sí? A la justicia constitucional no la podemos confundir con la justicia ordinaria. Y en muchas ocasiones, gran cantidad de profesionales del derecho hacen eso, de que en la justicia constitucional están haciendo intervenir incluso principios de orden ordinario, cuando aquello no es lo adecuado. Y precisamente para que diferenciemos nosotros estas situaciones es que he considerado conveniente hacer este enfoque. Ahora bien, ya sabemos que la justicia constitucional tiene sus garantías, ¿sí? Ahora tenemos que ver, ya entrando un poco en materia, en lo que tiene que ver con reparación integral, de que está directamente vinculada con el derecho a la verdad. Uno de los principales fines o primordiales fines del Estado es la justicia, considerada dentro del marco jurídico democrático y participativo que garantiza el orden jurídico y político. Encontramos esto en los artículos 1 y 83, numeral 9 de nuestra Carta Constitucional. Entonces, para lograr la justicia, uno de los requisitos previos es, y está también considerado en nuestra Constitución como derecho de las víctimas en asuntos penales, el derecho a la verdad. Y en el artículo 87 se establece también, junto al derecho a la verdad, para proteger estas violaciones, está el derecho a la reparación integral. Ya cuando tratamos en el orden constitucional, la reparación integral la encontramos directamente en el artículo 86, numeral 3. ¿Sí? Retomando un poco la idea anterior, tenemos que recordar que las garantías jurisdiccionales están establecidas en dos clases, las ordinarias y las extraordinarias. Entre las ordinarias tenemos medidas cautelares independientes, acción de protección, habeas corpus, acción de acceso a la información pública y habeas data. Las extraordinarias por incumplimiento, acción extraordinaria de protección y las decisiones de la justicia indígena. Ahora bien, esta diferencia nos obliga a recordar que las garantías jurisdiccionales ordinarias inician ante los órganos de la justicia ordinaria, ¿sí? Y por eso es que en el artículo 166 al 169 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se establecen los órganos de administración de justicia constitucional, que son precisamente los juzgados de primer nivel, cortes provinciales, Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. En las garantías constitucionales nosotros encontramos para su tramitación las normas comunes en el artículo 86 de la Constitución y en el 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El juez competente está determinado en el artículo 86, numeral 2, y en la Constitución de la República del Ecuador, y en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. Y Control Constitucional. Bien, la legitimación activa está en el artículo 9, y la legitimación pasiva se considera a todas las personas naturales o jurídicas, sea del poder público o del poder privado. Entonces, ya vamos acercándonos nosotros a lo que realmente es de interés.
¿Cómo se tramitan estas garantías jurisdiccionales? Tenemos la ley adjetiva, que se conoce con el nombre de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y aquí nos establece, junto con la Constitución, normas comunes. Y dentro de ellas encontramos que la garantía jurisdiccional siempre tiene que empezar por una demanda de parte, con un contenido en lo básico establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué hace el juez cuando recibe una demanda? El juez ordinario, cuando recibe la demanda, califica esa demanda. Da traslado con la demanda. Luego hay una contestación que debería ser por escrito, pero que en la práctica no se da. Yo he tramitado cientos de acciones de protección, por ejemplo, y en mi vida solo en 2 causas han contestado por escrito la demanda. Han preferido hacer los profesionales en derecho dentro de la audiencia. Y, sin embargo, de que hay norma expresa de que la contestación debe hacerse por escrito en el artículo 8, numeral 2, letra B. Luego se realiza una audiencia. A continuación, en la misma audiencia se dicta la sentencia oral. Luego se notifica con la sentencia escrita y luego se pasa a la ejecución. Es en la ejecución en donde se materializa la reparación integral, que debe ser expuesta en la sentencia por el juez constitucional. Porque como requisito de la sentencia está en el artículo 17, numeral 4 de la ley adjetiva constitucional, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como requisito de la sentencia, establecer la reparación integral cuando se ha encontrado que se han vulnerado derechos de rango constitucional. En la ejecución, entonces, se da esa materialización. Y tenemos que aclarar que aparte de la sentencia hay otras formas de terminación que son desistimiento, sea expreso o tácito, allanamiento y acuerdo reparatorio, y también hay lugar a la impugnación. Entonces, ahora sí ya podemos, con este panorama desarrollado, establecer lo que es la reparación integral que nace de una sentencia y cómo tiene que cumplirse. ¿Qué es? Y entrando al tema, tenemos que referirnos en primer lugar a cómo concibe la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la reparación integral. Y le concibe como un derecho, digamos, un principio de derecho internacional que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general del derecho. Es un principio de derecho internacional, dice en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. La comisión interpreta el artículo 63, numeral 1 de la convención, que es de donde nace normativamente en el orden interamericano la reparación integral, en el sentido que instruye como regla de obligación a restablecer el statu quo. En otro pasaje de su escrito, la comisión se refiere a la integrum restitutio. Esto es en el caso Aloa Boetoe y otros versus Surinam. Entonces, la regla de la restitutio in integrum se refiere a una de las formas de reparación de un acto ilícito en el ámbito internacional. Y es precisamente bajo la luz de estas resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también nuestra Corte Constitucional ha ido concibiendo y desarrollado la reparación integral. Nuestra Corte ha dicho que la reparación integral es el fin último de todas las garantías jurisdiccionales en el caso que se haya constatado la ocurrencia de un daño ocasionado por la vulneración de un derecho constitucional. Derecho fundamental, como les llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un verdadero derecho constitucional. Está garantizado en la Constitución y establecido como tal en el artículo 86, numeral 3.
Y el titular es toda persona que se considere afectado por la vulneración de sus derechos reconocidos en la Constitución. Se le considera también como un principio orientador que complementa y perfecciona la garantía de derechos. Se halla inmersa la reparación integral en todo el ordenamiento constitucional, siendo transversal al ejercicio de los derechos. Por consecuencia, cuando hacemos una lectura horizontal de la Constitución, vamos a encontrarnos que está protegida la reparación integral en toda la Constitución, como vamos a ver más adelante. Se le restituya el derecho, esa es la aspiración. El derecho conculcado es la aspiración de la persona que concurre en procura, en una garantía jurisdiccional en procura de reparación. Tiene un mínimo intocable que es la reparación material o económica, y esta tiene que hacerse sin dilaciones, sin trabas. Es la consecuencia principal de la responsabilidad, obvio. Habíamos mencionado hace un momento que primero tiene que declararse la existencia de la vulneración de un derecho. Ya vamos a ver lo que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tiene que haber primero la declaratoria de la vulneración de un derecho para que se ordene obligatoriamente por parte del juez, la jueza, de la reparación integral, que tiene que ser absolutamente íntegro. Entonces, una vez que está demostrada la responsabilidad, sea de un agente del poder público o del poder privado, entonces tiene que establecerse la reparación con las indicaciones de los términos, tiempos y montos para que se realice. Exige considerar a la víctima física y psicológicamente. Y la reparación económica realiza el mismo juez cuando se trata de un particular o el Tribunal Contencioso Administrativo cuando es un agente del servicio público. Pero cuando se establece esta reparación como incidente, no es un verdadero proceso declarativo de derechos porque el derecho ya está declarado. Es tan solo un proceso de cuantificación, de establecimiento del monto que se le debe reparar a la persona. Esto debemos tener claros porque en nuestro foro se acostumbra mucho a dilatar el proceso de reparación integral, que es un incidente sumario que no tiene por qué demorar y que el juez tiene el deber de adoptar todas las medidas necesarias para poder, en definitiva, reparar el daño causado al derecho de la persona que concurre como justiciable a través de una garantía jurisdiccional a la justicia constitucional. Veamos la base normativa. En el orden internacional tenemos el artículo 63, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el orden interno tenemos en la Carta Constitucional, como decíamos hace un momento, en el 78, la reparación integral para las víctimas de delitos penales, y en cambio en el artículo 86, numeral 3, tenemos la reparación integral para la vulneración de derechos humanos y constitucionales. En el artículo 52 está la reparación integral para los consumidores que sufran engaños comerciales. En el 57, afectaciones por racismo o xenofobia contra comunidades o población indígena. Y en el 397, las personas afectadas por daños ambientales. ¿Sí? Tenemos otra normativa en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fundamentalmente en el artículo 6, en donde se establece la finalidad de las garantías jurisdiccionales y se determina específicamente como que una de las finalidades, la reparación integral de los daños causados por la vulneración de derechos constitucionales. Como se ve, no se encuentra en el artículo 89, sino en el 86.3. Tenemos en el 17.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es un requisito la reparación integral de la sentencia, cuando se ha declarado que hay una vulneración de derechos.
Y en el artículo 18 y 19 están las formas de reparación, la inmaterial y la material, la económica. En el 21 y en el 163, en cambio, se establece que la reparación debe cumplirse. Toda sentencia tiene que ser ejecutada. Y el encargado de eso es el juez que resolvió, que dictó la medida. Entonces, él se encargará de realizar todas las gestiones pertinentes para ese efecto. Eso ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante. En lo del Código Orgánico Integral Penal ya lo habíamos mencionado. Destaquemos una cosa importante. La reparación integral es un principio porque es un mandato de optimización en los términos de Robert Alexis, ¿sí? Y obviamente tiene que ser cumplido porque viene a ser una norma imperativa de cumplimiento forzoso, ¿sí? Por eso es que tiene gran relevancia en el campo constitucional y sobre todo en garantías, porque eleva a este acto jurídico al rango de principio y por consiguiente adquiere la función orientadora para el deber ser de la justicia restaurativa, que es la que todavía no se logra aplicar con mucho éxito en nuestro país y que se está en esta etapa de transición precisamente a través de estos eventos orientando para que se cumpla y para que dejemos atrás los famosos criterios legicéntricos, leguleyescos, como suelen llamarle en el orden común o en el terreno común. Doctor Granizo, disculpas por interrumpirle, le queda un minuto. Muchas gracias. Bueno, habíamos preparado una gran cantidad de jurisprudencia sobre reparación integral, que en este minuto voy a aprovechar para que le tomen captura a los señores o señoritas estudiantes que tengan interés, que les van a ayudar para su orientación. Pero una que yo destaco mucho porque establece una regla es la 004-13-SAN-CC, porque establece la regla sobre la determinación del monto de la reparación económica y en donde, aplicando lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entonces dice que la reparación económica tiene que hacerle mediante un incidente el juez dentro del mismo proceso, y si es que cuando se trata de la vulneración por parte de una persona privada y se trata de la vulneración por parte de un ente público, tiene que hacerlo el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, dejo para las capturas a efectos de que se ayuden y se pueda hacer una investigación profunda, indicando que lo que he logrado plasmar aquí no llega ni siquiera a un 30% de fallos en los que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre reparación integral y que tiene realmente importantes aportes. La sugerencia final, después del reconocimiento por este espacio, la sugerencia final, señores, señoritas estudiantes, que son el 90% de nuestro auditorio, no nos olvidemos que si no leemos las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo suelo decirles en mis clases, y también las de la Corte Constitucional Colombiana, de la Constitucional Española y Europea, realmente no hemos entrado al nuevo paradigma constitucional, el Estado constitucional de derechos y justicia social, que es al que tenemos que por obligación nosotros entrar para poder hacer unas defensas técnicas y adecuadas en favor de nuestros clientes y así poder restaurar la paz social en nuestro país, que es muy importante como el fin primordial de la justicia, de acuerdo al artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial. Gracias por el espacio. Buenas tardes.